Transición paso-galope y galope-paso, sin pasar por el trote. Es un ejercicio que parece fácil, pero detrás de él hay mucho trabajo que enseñar al caballo antes de poder realizar esta transición correctamente. Mucha gente cree que para pedir paso-galope tan solo tiene que aplicar las ayudas del galope de forma brusca y el caballo ya sale al galope, y esto es totalmente incorrecto. Si actuamos así, pueden pasar tres cosas. Primera, que el caballo antes de salir al galope haga uno o dos trancos de trote, entonces no es la transición que se busca, ya que ha pasado por el trote. Segunda, si logramos que saliera al galope, no lo haría conectado, o sea, redondo, sino que se invertiría en la transición, un problema muy común también en las transiciones normales como paso-trote o trote-galope. Y tercero, que el caballo saldría precipitado y sin control los primeros trancos de galope. El caballo, en la transición ascendente como descendente, para que sea correcta, tiene que hacer una transición suave, sin tensarse, sin mover la altura de la cabeza y totalmente redondo. Solo así se puede considerar que el ejercicio se ha hecho correctamente. Vamos a hablar primero de la transición ascendente, paso-galope. Para poder realizar este ejercicio, el caballo tiene que tener una buena doma base. Con esto quiero decir que acepte bien la embocadura, que esté rápido a las piernas y las acepte, y que esté acostumbrado a la ayuda del asiento. ¿Por qué necesitamos esta doma para pedir el ejercicio? Muy simple, porque sin reunión no puede existir esta transición. Anda, me ha salido un pareado y todo. Y seguimos. Atentos, que digo reunión. No hablo de que el caballo vaya redondo, sino reunido, que es muy diferente. Os dejaré este vídeo en los comentarios para que sepáis cuál es la diferencia. Hablamos del trote reunido y el galope reunido, pero poco se habla del paso reunido. Y sí, señores, el paso también se puede reunir. Bueno, se debe reunir antes de pedir cualquier transición, pero en el caso del paso galope se necesita mucha más reunión. Si un caballo no lleva un paso reunido, nunca se podrá salir a un trote o galope reunido, y lamentablemente el paso es el aire que menos trabajan los jinetes. ¿Por qué necesitamos que acepte la embocadura? Para que cuando demos impulsión para reunir el paso, el caballo acepte esta impulsión sin precipitarse ni protestar con la cara. ¿Por qué tiene que estar rápido a las piernas y las acepte? Cuando hablo de un caballo rápido a las piernas, quiere decir que reacciona enseguida a tus ayudas y que reacciona con lo que pedimos, no que huya de ellas hacia adelante, ya que al pedir la reunión necesitamos las piernas, pero no que el caballo se precipite huyendo de ellas, sino que su cuerpo se compacte. La ayuda de asiento es primordial para comunicar al caballo la salida al galope, ya que cuando pedimos la transición la cadera tiene que impulsar el caballo hacia el galope, las piernas le dicen al caballo que queremos galope y la cadera impulsa esa salida. Si pedimos la transición cuando el caballo está reunido al paso, para este le es mucho más fácil realizar el ejercicio, ya que va metiendo bien los posteriores y por lo tanto está liberando peso de las manos, algo que le facilita para realizar el primer tranco de galope. Ahora pasamos al galope paso. Esta transición descendente no se tiene que pedir con las riendas. Si lo hacemos así, el caballo tenderá a protestar de la cara, moviendo su cabeza o incluso agarrándose al hierro y tirar de nosotros. De la misma manera que del paso al galope hay que partir de un paso reunido, lo mismo al contrario, del galope al paso. Tiene que ir con un galope muy reunido para poder realizar el paso sin pasar por el trote. Pero esta transición es más complicada, ya que reunir al galope se necesita un estado físico del jinete más exigente y más experiencia, saber sentarse bien en la montura, saber utilizar bien el asiento y sobre todo saber seguir impulsando a este aire sin que el caballo se tense o quiera correr. Para que esta transición sea correcta hay que ir a un galope reunido e ir reuniendo cada vez más, acortándolo, y cuando esté bien corto, entonces bloquear del todo las caderas, dejar de acompañar al caballo con el asiento, y de esta manera el caballo entenderá que tiene que caer al paso. Dependiendo de lo fuerte que bloqueemos las caderas y las liberamos después, el animal entenderá si tiene que caer al trote o al paso. Como podéis ver, el secreto de este ejercicio es la reunión, y en la escala de entrenamiento está arriba del todo. Antes hay que pasar por varios escalones, así que os dejo aquí este vídeo donde explica a la perfección de qué se trata cada escalón, y no olvidéis que en los comentarios tenéis otro vídeo para ver. ¡Hasta la próxima, caballistas!